Quiero leer un versículo que está en 2 de Pedro 3, del 15 al 17. ¿Sí? Me gusta la versión, como está escrita en la Biblia católica, por eso lo compartí, porque sabemos que, bueno, la Biblia católica y la cristiana es lo mismo, a veces solamente un poco la versión. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes, hay algunos que en algunas versiones dice indoctos, pero en otras dice los ignorantes, ¿sí? Los ignorantes. Tuercen como también las escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Yo leo esto porque quiero que entendamos una cosa. Hay personas, la Biblia los llama como indoctos, pero también puede ser como decir ignorantes. Y hay gente, ignorantes puede ser porque uno no sabe algo, ¿sí? Que eso está bien. Cualquiera, no todos sabemos todo, así que hay algunas personas que podemos ser ignorantes en no tener un cierto conocimiento. Y eso es válido. Uno ya lo estudia y lo aprende y deja de ser ignorante. Pero hay otras personas que saben la Biblia, y saben porque buscan versículos bíblicos específicos para de alguna manera torcerlo. Y de ahí ese concepto se esparce. Y hay personas que lo toman y piensan de que esto, qué bien, encontré esto, ¿sí? Porque no lo saben o no tienen más profundidad, entonces lo toman como si fuese real. Yo creo que todos los que estamos hoy acá conectados, realmente estamos acá por una razón, ¿sí? Queremos hacer la voluntad de Dios. Sí, yo miles de veces les he dicho, yo la verdad no tengo ningún pago acá en este mundo, ¿no? Por decir, o por llevarte a una iglesia, o por decirte, cumplí esto, haz lo otro. Yo acá simplemente trato de pedirle que Dios me dirija y me muestre, y cada vez que estudio empiezo a aprender más cosas y digo, wow, esto no lo sabía y ahora cierra todo, es como que ahora entiendo, ¿no? Y yo los motivo a que cada uno pueda agarrar los versículos y cuando hay algo que se contradice, ir y seguir investigando sobre ese tema, ¿sí? Porque puede ser de que hay versículos que son usados por lamentablemente gente que sabe de la Biblia y lo usan simplemente para torcer, y acá lo dice la Biblia, sí, lo usan y encima es para su perdición propia. Bueno, entonces hay un versículo que es muy controversial, que parece que es controversial, entonces hoy lo vamos a estudiar. Otra cosa que tenemos que saber es, el diablo usa la Biblia para engañar. El diablo se sabe de memoria la Biblia, desde el principio a fin, ¿sí? Y usa, ¿sí? Cuando no estudiamos bien o a falta entender, usa la misma Biblia para confundirnos. Y hay un versículo que está en Colosenses 2, del 16 al 17. ¿Sí? Y este versículo lo vamos a leer. Hay varias versiones, todas son parecidas, pero la que me parece que es la más importante para poder, que es más clara, ¿sí? Porque realmente especifica cosas. Si bien, por ejemplo, la Biblia católica y la Biblia de Jerusalén. Yo no soy católica, mi Biblia, por ejemplo, mi Biblia que está re vieja, es una Reina Valera 1960, pero hay algunas cosas que están más claras, sí, como que lo reafirman en estas Biblias. Así que los que tienen en su Biblia, en Colosenses 2, del 16 al 17, dice así: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de nubilios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es en el cuerpo de Cristo.
¿Sí? Muchas personas dicen, acá dice sábados. Entonces acá dice de que el sábado no hay que cumplir más, no es importante y ya Dios lo abolió. ¿Sí? Lamentablemente este texto ha sido mal interpretado, ¿sí? Pero acá tenemos que entender una cosa. Yo antes de empezar a darle la explicación, quiero que cada uno de nosotros pensemos, y esto es lo que hoy, cómo poder explicar este tema que es tan difícil. Y pensé un año sabático. Cuando uno dice, me voy a tomar un año sabático, ¿qué significa? Significa que voy a agarrar un año cualquiera y voy a hacer nada, ¿sí? O voy a viajar, o voy a hacer lo que a mí se me ocurra, ¿sí? Pero el año me tomo un año sabático. ¿Y ese año sabático que uno se toma? ¿Es un año justo en el día 7 o en el año 7? No, uno cualquier año que quiere lo toma como año sabático, ¿sí? O, ¿se entiende? ¿Sí? No es que es un año específico el 7. Puede ser cualquier año, simplemente uno le llama como sabático para poder decir, bueno, es un día de descanso, un año de descanso, ¿sí? Hasta ahora, hasta acá espero que me entiendan. Bueno, resulta que hay nosotros con algunos los que estuvieron en la clase del santuario, que estudiamos el lugar santo, el lugar santísimo, tenemos que entender de que esto, que para que los judíos, ¿sí? En el templo de Israel, sean perdonados, tenían que pasar por ciertas ceremonias, ciertos rituales, ¿sí? Y estos rituales tenían rituales de comida, ¿sí? Rituales de lunas y rituales de celebraciones que ellos le decían, es como nuestra fiesta sabática, pero eran fiestas que no ocurrían en sábado, sino que podía ser cualquier día, y ahora lo vamos a ver, sino que ellos le decían como nuestra fiesta sabática para saber que era una fiesta que ellos consideraban santa, ¿sí? Y lo que yo voy a seguir, otra cosa, otros conceptos que yo quiero dar, que acá, por ejemplo, en este versículo dice, todo, estas fiestas, nuevas lunas o sábados, todo es sombra de lo venidero. Acá cuando nos habla de sombra, ¿qué significa? De lo venidero. ¿Qué significa? Bueno, esto es muy importante entender porque tenemos que entender una cosa. Cuando Dios creó el sábado allá en el jardín del Edén, no lo hizo en copia de algo, no lo hizo en sombra de algo, ¿sí? Sino que Dios dijo en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación, ¿sí? En este momento en la creación no había todavía pecado. Y Dios lo instituyó como algo santo. Sí, en ese momento también Dios instituyó la familia como algo sagrado, santo, ¿sí? Pero acá en este momento nos habla de un sábado que nosotros cuando hablamos de una sombra, por ejemplo, la sombra de algo es una copia, ¿sí? Medio oscura de la persona, por ejemplo, la sombra de una persona, ¿sí? Bueno, podemos pensar de que esa imagen clara que Dios formó fue este sábado en la creación. Pero a partir de este sábado santo, que es el que se habla en los 10 mandamientos, que dice en Éxodo 27:8, acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Este sábado es como el original, pero a partir de este sábado, los judíos hicieron copias, sombras, ¿sí? De este original. Entonces, años después, Pablo le dice, ¿por qué usaron esas sombras
Esas sombras no van más porque solamente nos dan un símbolo de algo venidero que va a venir. ¿Y qué va a ser lo venidero que va a venir? Jesús. Pero no se está refiriendo al original, se está refiriendo a las sombras. ¿Y cuáles son esas sombras de este sábado instituido por Dios? Las sombras eran estas fiestas, celebraciones judías que ellos hacían y celebraban esas fiestas para oficiar su juicio o su ceremonia de juicio y de expiación de pecados en el santuario terrenal que los judíos habían construido por mandato de Dios, sí, pero eran, eso es lo que son las sombras. Entonces, y en estas fiestas que ellos hacían comidas y bebidas, ¿sí? Pero eran todo para estas ceremonias rituales de perdón de pecados. Ahora bien, hay gente que también usa este versículo que te dice, no importa comida y bebidas, para comer cualquier cosa. Y la Biblia no dice, come estas. Cuando acá la Biblia te habla, sí, en Colosenses, este versículo que te habla acá de comidas y bebidas, ¿dónde está? Acá dice, nadie os cuestione de comidas o bebidas, no era de comidas o bebidas inmundas, ¿sí? No era de los sábados del cuarto mandamiento de la Biblia, sino que se refería a lo que en griego se llama brotis y prosis, que eran las comidas específicas que se hacían en el santuario, ¿sí? Además, ¿qué pasa? Nosotros ahora tenemos un calendario, ¿sí? Pero antes Dios creó, lo que yo entiendo es que Dios creó, por ejemplo, el sol para indicarnos el día y la noche, ¿sí? Dios también creó los cambios de luna. ¿Cuántas lunas tenemos? 4 tipos de lunas. Los cambios de las lunas para indicarnos los cambios de meses. O sea, nosotros tenemos 4 lunas como 4 semanas. Cada semana nos cambia la luna, ¿sí? O sea, sabemos que después de las 4 lunas vamos a tener un cambio de mes. Bueno, entonces ellos usaban, pero resulta que ellos usaban estas lunas para los cambios del mes y también para hacer sus ceremonias específicas, ¿sí? Porque ellos seguían todos los meses unos rituales para que después el día de expiación es el día que va a ser el perdón de los pecados. Y bueno, la Biblia, si nosotros vamos a Levítico 23, nos va a hablar de 7 fiestas. Y estas fiestas le decían, como decir nosotros le podemos llamar, el año sabático. Ellos le llamaban estas fiestas sabáticas, los sábados para ellos. Pero estas fiestas no caían justo el 7º día de la semana, un sábado. Esto era una sombra, una copia que ellos usaban simplemente para decir, bueno, como nosotros sabemos que el sábado es descanso, el 7º día de la semana, entonces, bueno, usamos como decimos tipo nuestras fiestas sabáticas, nuestra fiesta de sábado, pero no eran el día santo. Si no, yo ahora les voy a describir, están acá los versículos, de estos se los puedo mandar, al que tiene ganas de investigarlo, está todo en el capítulo 23 y nos habla de 7 fiestas, rituales. Sí, que ya esto es lo que ya no va más y fue abolido con Jesús. El 15 de Aviv, sí, que se ve que era un mes, nos habla acá de la primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Fiesta abolida. Segunda fiesta, está en Levítico 23:8, del 21 de Aviv. Si vamos dando cuenta, es como cada 7 días se hacía algo, ¿sí? Y ese parece que pasaba una semana, ¿sí? Y dice que pan es también el último día de la fiesta del pan sin levadura, y ellos eran como que toda la semana festejaban y hacían, como decir, su sábado. Pero esto no quiere decir que caía en sábado, era cualquier día de la semana, justo que caía el 15 y el 21 día de este mes. Después, el 5 del mes tercero, o Sivan, que ellos tenían, hacían la fiesta del Pentecostés. Después, otra fiesta que era el toque de trompetas. Después, el día de la santa convocación para el día de la expiación. Y después otro día que era el primer día de la fiesta de las cabañas y el último día de la fiesta de las cabañas. Son 7 fiestas que hacían los judíos, pero eran ceremonias que ellos hacían para poder llegar a un momento y decir, hoy es la expiación de los pecados o el perdón de los pecados.
¿Sí? Los que recién se acaban de confundir, ya la clase se terminó hace un ratito y estoy dando una explicación de otro tema aparte. ¿Sí? Así que me puede ser medio confuso. Esto lo voy a, capaz voy a volver a explicarlo, ¿sí? O voy a mandar los videos para que, ¿sí? No estemos perdidos. Bueno, así que simplemente lo que son, estas son 7 fiestas que ellos les llamaban como sus fiestas ceremoniales o sabáticas, que no significa un día de descanso, sino que ellos realizaban. Nosotros, por ejemplo, tenemos Navidad, ¿no? Pascua. Y ellos, por ejemplo, esas ceremonias le podrían decir, ah, es mi día sabático, como decir mi día feriado, ¿sí? Pero esos no eran ceremonias santas instituidas por Dios, sino que habían sido escritas por Moisés. Y eso, cuando Jesús vino, le dijo, no, chicos, se terminó toda esta fiesta. ¿Por qué? Porque yo soy el Cordero, yo soy el que expío los pecados y tus fiestas y rituales se terminaron acá, en la cruz. Pero hay un sábado escrito por el dedo de Dios en la tabla de la ley, que esto es aparte, no es, es una ley escrita por Dios con su dedo, dada a Moisés, pero no es de Moisés, ¿sí? Es escrita por el dedo de Dios, los 10 mandamientos, que es una ley que Dios la escribió con su dedo, pero fue instituida en la creación. En la creación, por eso en los 10 mandamientos, cuando Dios habla, acá tenemos el versículo de los 10 mandamientos, Dios le dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate, porque este mandamiento lo había dado en la creación, antes del pecado, ¿sí? Bueno, simplemente eso, porque es importante tener en cuenta de que cuando se habla en este versículo de sábados, encima es muy interesante porque acá no te dice el día santo del Señor, o te lo habla en sábados, como en plural, que yo lo estuve buscando, parece que se llama sabatón, que es como decir feriados, una cosa así en griego. Y quería compartir, no sé si esto es ¿cómo dicen? Este es uno escrito por una persona que era presbiteriana. En este pasaje no hay evidencia alguna de que él, Pablo, sí, en este pasaje de Colosenses, no había obligación de observar ningún día. A ver, de vuelta. En este pasaje no hay evidencia alguna de que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día como sagrado, ¿sí? Acá Pablo se refiere a los sábados, como decía, ceremoniales, pero no se refieren, no hay ninguna parte que diga es por el día de reposo. Pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiera usado la palabra en lugar singular como sábado, en lugar de sábados, que vimos que el versículo dice sábados, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía guardarse. Pero el uso de la palabra en número plural y su conexión, y su conexión con que está hablando de las fiestas ceremoniales, demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas, como una parte de su ley típica y ceremonial y no de la ley moral o 10 mandamientos. De ninguna parte de la ley moral, la ley moral son los 10 mandamientos, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo porvenir. Estos mandamientos son por la naturaleza de la ley moral perpetua y universal. Quiero explicar otra cosa. Esta ley moral, que es los 10 mandamientos, viene desde la creación, o sea, pasado. Pero acá nos está diciendo que es sombra de lo porvenir. ¿Por qué? Porque lo porvenir era que Jesús iba a venir. Entonces estas fiestas ceremoniales son de algo que iba a venir porque Jesús era el que iba a expiar por los pecados. No sé si se entiende hasta ahora, espero que se entienda. Si no, yo esto capaz lo voy a subir para que lo puedan ver. En realidad lo voy a subir, pero como capaz no van a entender mucho, lo que voy a hacer, voy a subirla y les voy a dar el link simplemente a los que realmente necesiten tener este video, ¿sí? Porque esto yo lo voy a dar en alguna clase. ¿Y qué pasa? Quiero dar una última aclaración. Yo lo que hice, empecé a buscar hoy a la tarde, algo de explicaciones capaz de católicos o de alguna religión,
Y encontré algo muy interesante que está en Wikipedia y los animo realmente a todos que puedan ir y hacer su propia investigación individualmente cada uno, pero no a lo que un pastor te dice o una iglesia te dice, sino ir directamente a buscar hacer una investigación, el que le quedan dudas de este tema, sí, ir e investigar este tema, porque hay un montón de cosas que son bastante interesantes. Yo hoy, miren, lo que encontré es que no sé si acá capaz que todos no se está entendiendo mucho, si hay algunos que no estuvieron en las clases anteriores. Sí, yo estoy hablando de que hubo preguntas sobre los 10 mandamientos, yo expliqué el tema de los 10 mandamientos y bueno, y surgió el tema de por qué, por ejemplo, la iglesia cristiana, la mayoría de las iglesias cristianas adoran a Dios el domingo y no el sábado, ¿no? Entonces y muchos piensan, bueno, la ley de Dios se terminó, pero bueno, no es así, para eso yo traté de explicar esto hoy, pero también hoy encontré algo interesante en Wikipedia. Wikipedia, todos tenemos acceso a Wikipedia, y puse los 10 mandamientos y me salió los 10 mandamientos en el catolicismo. Y me pareció muy interesante que los 10 mandamientos y su concepto que tienen es correcto, es correcto. Bueno, ellos lo que ponen, que bueno, los mandamientos son, bueno, ellos ponen, son esenciales para la salvación, y acá lo explica, y crecimiento espiritual de las almas. Si bien los 10 mandamientos, por supuesto que no nos salva, sino Jesús, pero nos sirve para crecer espiritualmente. Después encontré que, bueno, y resulta que ellos también creen de que el que transgrede la ley comete pecado, porque esto lo dice la Biblia, ¿no? Y dice, quien no sigue las reglas, estos comete un pecado. ¿Y qué más? La Biblia. Y bueno, y vieron que yo les expliqué de que hay un versículo que dice, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, también ellos entienden lo mismo que yo les expliqué. Yo no sabía que ellos lo explicaban así, bueno, pero lo encontré acá, está también en Wikipedia. Y miren lo que explica acá. La Biblia también pone 2 conjuntos de leyes. Sí, acaba de explicar esto, lo de las leyes ceremoniales y morales, está la ley de Dios que yo hoy les expliqué. Miren lo que dice. La Biblia también pone 2 conjuntos de leyes. Sí, hay 2 tipos de leyes. El primero, más breve, contiene los 10 mandamientos. Sí, o sea, los 10 mandamientos de Dios. Posteriormente se encuentra otro código del tiempo en que los israelitas se establecieron en Canaán, llamado Código de la Alianza. La creencia de los 10 mandamientos a veces suele ser una contradicción, puede ser muy contradictoria, pues Moisés realizó una copia, una sombra semejante de los 10 mandamientos, ¿sí? Esta ley de Moisés se pone en contra nuestra. No juzga a nadie, no juzga a nadie, no es carnal, no es perfecta, es contrario a la ley de Dios, ¿sí? Porque Dios, de alguna manera, Jesús, ¿no? Después, como Pablo dijo, es sombra y es lo que se abolió con Jesús. ¿Sí? Los 10 mandamientos son reconocidos como una base moral del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, ¿sí? Porque esta ley Dios se las dio no solamente para el pueblo judío, sino para que lo constituyó Dios en la creación para todo el mundo, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, y después también busqué. ¿Qué dice? Vieron que yo les conté de que los mandamientos fueron un poco modificados. Bueno, ellos acá lo dicen específicamente. Dice, recuerda el día sábado para santificarlo. Y no dice séptimo, dice sábado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, tus trabajos, pero el séptimo día es descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que este es el cuarto. Ellos ponen, como es que es el tercero, ¿sí? Porque yo ayer les expliqué que el segundo lo eliminaron, el de las imágenes. Sí, no sé si me están siguiendo, espero que me sigan. Sí, es como que, bueno, lo nombran como tercero, pero la Biblia dice el cuarto. Sí. ¿Sí?
Y además, lo que también encontré interesante, que bueno, mire, Tertuliano, se ve que había un tipo santo que ellos tenían, es el primero en mencionar el descanso dominical, el primero que realmente empezó a decir, bueno, vamos a hacer el domingo en lugar del sábado. No, no los apóstolos, como muchos dicen. No, acá dice Tertuliano, ¿sí? Un católico que dijo, bueno, vamos a hacer el domingo. Y yo ya les conté toda la historia en el tiempo de Constantino, ¿sí? Bueno, y me pareció interesante, búsquenlo, está en Wikipedia como mandamientos en el catolicismo, ¿sí? Wikipedia, todos lo pueden encontrar, Wikipedia lo saqué hoy. ¿Qué más les iba a mostrar? Ah, y también les quería mostrar, a ver, ¿qué les muestro? Les quería mostrar, yo en la clase anterior había un video que yo no les mostré, pero se los podría haber mostrado y lo quiero recalcar ahora, a ver dónde está. Les voy a mostrar un video, si lo encuentro, pero acá está. Un video que lo que es muy interesante es que a veces uno piensa, bueno, a ver, los católicos guardan el domingo, ¿sí? Acá dice que este Tertuliano empezó a guardarlo. Y decimos, pero capaz que ellos no entienden que es el sábado lo que hay que guardar, porque capaz que tienen el día corrido. Sí, hay muchas interpretaciones, pero mira lo que dice acá. Este es un video del Papa, yo no soy católica, pero simplemente para dejar en evidencia de que hay ministros, instituciones que saben que el sábado es el día del Señor, pero bueno, dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero como yo soy Papa, y como yo soy, la iglesia católica es la primitiva, la principal, bueno, tenemos el poder de Dios para cambiarlo. Sí, y vamos a ver qué es lo que dice. Es muy interesante. Y este tema es muy interesante poder entenderlo porque vamos a estudiar profecías bíblicas. Y hay alguien que en algún grupo que mandaron sobre cuál es la marca de la bestia, cuál es la bestia. Para poder entender cuál es la bestia, según la Biblia, tenemos que entender perfectamente este cambio del sábado por el domingo. Y les voy a mostrar este video que es algo que, para que se den cuenta de que ellos saben de que el sábado es el día de Dios, pero dicen, bueno, yo lo cambié, mira. Ay, no anda. Hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando Perdón, cambié. en nuestros días. Perdón, que quería ver. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. Como ustedes se dieron cuenta de que sabe lo del sábado, pero bueno, dice el domingo. Bueno, simplemente eso es como, y esto es importante porque vamos a ver en las profecías después bíblicas que ahora vieron que hay esto lo de la movida del cambio climático. Tenemos que dejar, y el Papa es uno de los principales que está promoviendo este cambio
acciones a favor para ayudar al cambio climático. Entonces, lo que ellos van a terminar diciendo es, bueno, necesitamos descansar un día a la semana. Un día a la semana para dejar al mundo descansar. Y así también el mundo como que se restaura, ¿sí? Porque está todo dañado por nosotros, pero si lo dejamos descansar un día a la semana, bárbaro. Y estoy de acuerdo, Dios dijo que tenemos que parar un día a la semana, pero van a querer instituir el domingo como obligatorio para que todos descansen el domingo. Y eso es contrario a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esto fue instituido por la Iglesia Católica, ¿sí? Y también por Constantino, y no es palabra de Dios, ¿sí? Por eso después todo el mundo va a tener la oportunidad de aprender esto y es algo que realmente nosotros tenemos que estudiar, investigarlo con humildad y pidiéndole a Dios que capaz cosas aprendidas que tengamos no influyan en poder abrir nuestra mente y poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Es un tema que a todos nos involucra porque todos estamos en una guerra entre el bien y el mal y todos vamos a tener que decidir si vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a seguir la voluntad y los cambios humanos, que hoy en día nos parece que, ya crecí con esta mentalidad, ¿cuál es la realidad? Yo me pregunto, si acá en 20 años, capaz van a haber chicos que vienen aprendiendo lo que es desde ahora, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, sabemos, matrimonio, mamá, papá, en 20 años, el niño tendrá realmente ese tipo de conciencia, ¿no? Y a veces uno piensa y las cosas a través del tiempo se van tergiversando. No dejemos de que esta tergiversación que ha ocurrido durante el tiempo nos haga que no obedezcamos a Dios como Dios quiere. ¿Sí? Cada uno, ojalá que lo pueda estudiar en oración. Si hay preguntas, saben que me pueden preguntar, yo les voy a mandar información, si no, bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, lo que sepa, ¿no? Durante las clases. Y si no, vamos a terminar con una oración porque ya se hizo 1 hora y media la clase total. Gracias porque se quedaron hasta esta hora y no sé si hay alguna pregunta más, me hablan ahora o si no, por chat. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Muy bien, vamos a inclinar nuestros ojos, así oramos. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias por todo lo que tú nos das. Señor, te suplico que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder seguir estudiando estos temas y poder entender, Padre, según tu voluntad. Quédate acompañándonos a cada uno individualmente. Ayúdanos a poder entender y, Señor, a poder seguir creciendo en ti. Señor, pongo todo este grupo en tus manos, a todos los presentes, Padre, que nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, gracias por participar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.